realizar el referéndum por los 135 artículos de la LUC. Bueno, estamos aquí en marco de lo que es la campaña, ya prácticamente a poco más de un mes nada más, de lo que será el referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y el sí obviamente ha generado una expectativa mayor en cuanto a situaciones que se han presentado durante los últimos días, más que nada en el uso de lo que es la propaganda, la publicidad, el hecho de llegar a la población, pero esto también tiene que ver con la forma de llegar a determinadas inquietudes que la población seguramente les transmite en estas horas. Hay una agenda marcada para este fin de semana que comenzó ayer, que continúa hoy, y que además nos contaban fuera de cámaras que hubo una buena respuesta en horas de la mañana, y eso también me parece que es un síntoma importante del momento político y social de nuestro país, y concretamente aquí en el departamento de Durazno. Pero aquí tengo a Manuel Colina, que es secretario de propaganda de FANCAP, y Daniel De Vita, que es secretario de Asuntos Laborales de AFUTU, ya también conocido aquí para la casa. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿quién quiere empezar? Y ya largo la primera pregunta. Y voy a arrancar un poco la situación que a veces parece jocosa, pero después, si uno empieza a configurar el mapa político, no lo es tanto. Pantera Rosa, que hoy la vi de mañana, me pareció en alguna foto en Durazno, y a FANCAP concretamente también la involucra mucho. ¿Qué significó todo este episodio? El hecho de que ya no se puede utilizar, la intimación por parte de una importante compañía internacional, el hecho también de lo que generó políticamente con la intervención por ejemplo, de Bordaberry, ese cruce con Valenti. Bueno, bastante ruido, ¿no? Sí. Nosotros apostamos y además fue muy rápida nuestra respuesta, apenas se supo de la intimación, que paréntesis aparte, entendemos que fue motivada desde aquí, desde Uruguay, lo pudimos incluso hasta a chequear de alguna forma con nuestro asesoramiento jurídico. Entendemos que cuando no hay razones o argumentos sólidos para combatir las cosas que uno está intentando informar a la población, se recurren a otras cuestiones, ¿verdad? Y creemos que esto también ha sido parte de eso. Pero lo más importante de todo es que lo central en la campaña por el sí, la campaña que lleva adelante FANCAP, no es la Pantera Rosa. Lo central son las razones y los argumentos que nosotros tenemos y la forma que queremos hacérselo llegar a la población, porque entendemos que hay mucha información muy importante que la población tiene que tener para poder tomar una decisión consciente, informada, que haya sido sopesada desde el punto de vista de los argumentos, y que entendemos que con argumentos y con razones sólidas, con información sobre todo, la mayoría de la gente va a terminar votando que sí, el 27 de marzo. Y creo que distraernos en una discusión sobre la Pantera sí y la Pantera no, la Pantera es un símbolo que la gente ya adoptó, lo vimos hoy temprano acá en Durazno, lo vemos en muchos lugares del interior, la gente lo adoptó, la gran mayoría de la gente lo adoptó. Entonces, que no se puede usar institucionalmente y no se está usando institucionalmente por ninguna de las organizaciones que promovemos el referéndum, pero no le podemos decir a la gente que no se exprese de la forma que así lo desea, y lo vemos como algo jocoso y hasta te diría con mucha inventiva por parte de los compañeros y compañeras militantes que están en el territorio promoviendo el sí, y que lo hacen con un ingenio brutal. Daniel. Sí, coincido totalmente, no debe desviarse el foco acá de lo central, que es la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, y consideramos que esto que pasó con esta intimación al no uso de la figura de la Pantera Rosa está motivada por quienes están impulsando el no, que lamentablemente no hacen otra cosa que de alguna manera atacar lo que es la campaña por el sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC, con un relato que está cargado de falsedades y totalmente
sin argumentos, ¿no? Escuchaba al secretario de Presidencia hablar concretamente de lo que es la campaña por el sí y no esgrimir en su discurso ningún argumento en defensa del no, en defensa de estos 135 artículos de la ley de urgente consideración que se está buscando derogar. Y parte de ese relato falso también tiene que ver con el hecho de decir, bueno, se le están poniendo palos en la rueda al gobierno, se está adelantando una elección. Nada de eso es cierto. Acá lo que se está buscando es derogar 135 de los casi 500 artículos de la ley de urgente consideración que realmente son nocivos, que no tienen ningún beneficio para la población y que no buscan otra cosa que impulsar un plan de gobierno solapado, subrepticio que tuvo el gobierno y que jamás le mostró a sus votantes en la campaña política. Esto no es una especie de continuación de lo que comenzó en la campaña electoral del 2019, es decir, el relato, el hecho de las consecuencias que generó un cierto modelo durante 15 años y sobre ello se basa, más que nada, el gobierno para decir esto es un palo en la rueda, si no podemos tener esta herramienta no podemos llevar adelante los cambios que veníamos diciendo, y atacan puntos realmente claves, importantes, educación, economía, lo que es la redistribución incluso de recursos para distintas políticas públicas, y de hecho también se configura un cuestionamiento fuerte sobre el manejo de las empresas públicas. Sí, entiendo la pregunta. Yo creo que ese argumento que se pone arriba de la mesa es justamente para intentar quitar del foco el problema de raíz de la cuestión, que bien lo decía Daniel. O sea, hay más de 500 artículos en una ley que se instrumentó de una forma en la que el Uruguay en su historia no tiene noción de haber tenido una forma de instrumentar un plan de gobierno de esta manera, ¿verdad? El Uruguay culturalmente es un país muy republicano, de mucho respeto al proceso legislativo, a la discusión entre distintas visiones, entre distintas formas de pensar, entre distintas ideologías y de la síntesis legislativa de eso. Y la LUC en realidad es todo lo contrario de eso, ¿verdad? Es una imposición de un plan de gobierno en 90 días y sin discusión. Que no estaba para discutir previamente a la elección, se discute a posterior, y que, entre otras cosas, ha generado varios problemas. Yo me voy a centrar en uno particularmente, por ejemplo, el de los combustibles. Hace unos meses le preguntaban al presidente en 33, díganme una sola cosa que haya empeorado desde que está la LUC. Y había varios periodistas y ninguno de los periodistas le dijo los combustibles. Pero los combustibles es algo sensible para cualquiera de nosotros. No solo para los que tenemos o tienen un vehículo que funcione, que se mueva con combustible, una moto, un auto, un camión, un tractor, lo que sea. No solo para cualquiera de nosotros que tengamos un vehículo, sino para cualquiera de nosotros que vaya a comprar un producto al almacén, al supermercado, donde sea, porque el traslado del precio del combustible a las actividades de la economía hace que todo aumente su precio. Lo vemos diariamente. Nosotros, si no tuviéramos la LUC, hoy tendríamos un combustible que estaría 30% más barato. Eso es una realidad que el gobierno no puede salir a contestar que no es así. Por eso apela a la polarización, apela a un intento de confrontación, a un intento de politización de este referéndum. Este referéndum no es una elección intermedia, no es una politización de una ley. Esto nos toca a todas y todos los uruguayos habitantes del territorio por igual. Nosotros, desde la campaña por el referéndum, por el sí, entendemos que cuanto más la gente sepa y más informada esté de lo que implica la ley, más fácil va a ser su decisión.
Y creemos que los que están patrocinando el no buscan el camino contrario. Cuanto menos se sepa de la ley, mejor. Cuanto menos se discuta, mejor. Cuanto menos espacios se pueda expresar la gente, mejor. Y lo estamos viendo todos los días. Hoy leía ayer, llevaron presos a militantes que estaban haciendo una pintada en Canelones, sí. Pintando un muro. Hay cosas que rompen un poco los ojos y rompen con la cultura republicana y democrática que tenemos en Uruguay desde hace muchísimos años, que son la libre expresión de todas las ideas, ¿no? En eso creo que es donde hace más ruido todo. No, específicamente no, me veo que ya está bastante claro, y el tema que atañe a todas las sociedades, que uno de los elementos, como él decía, que son irrefutables, el tema de los combustibles, lo que ha pasado con las últimas subas de combustible a partir de la aplicación de la luz, que es más que claro, ¿no? Uh-huh. Después, si querés, en materia de educación podemos... Sí, antes de pasar ahí, voy a complementar un poco el tema de los combustibles, que vos decías algo cierto. Yo creo que esto va a ser clave en la definición, que va a ser bisagra, que va a generar obviamente un punto de quiebre, porque además de todo, si uno apela a la memoria, y no hay que irse muy lejos, campaña electoral nuevamente, propiamente el presidente de la República, primero arranca con el discurso de no aumentar los combustibles. Exactamente. Después dice de bajarlos a los combustibles. Después se cambia el discurso por este criterio de precio de paridad de importación, y después era, bueno, ahora lo aumentamos cada 60 días y no cada 30. Luego era... bueno, ahora festejamos que subimos la mitad de lo que se pudo haber subido, o sea, había un discurso para cada contexto, ¿no? O sea, para cada momento hay un speech que el gobierno se va haciendo sobre la marcha. Sí, el presidente no pudo cumplir, porque nunca fue su intención cumplir con la promesa de bajar los combustibles. Uh-huh. Su plan es desmantelar las empresas públicas, en particular ANCAP, ¿verdad? Uh-huh. Y como no pudieron en el 92, el propio realismo, privatizar las empresas, lo intentó en el 2003 asociar el gobierno de coalición, en aquel momento Blanco Colorado, intentaron privatizar ANCAP en el 2003, el pueblo les dijo que no, y no pudieron. Bueno, van por otro camino, que es el desmantelamiento. En ese desmantelamiento, ¿qué es lo que proponen? Bueno, básicamente el articulado que afecta a ANCAP convierte el precio del combustible en una decisión política tan fuerte que hace que ANCAP pierda control sobre cómo llega el precio del combustible al público. Eso enmascarado de una especie de criterio técnico que indicaría que si un importador teórico viene al Uruguay a vender combustible, ese sería el precio que tendría que salir. Lo cierto es que ninguna de las dos cosas son reales, ¿no? Porque hemos visto en este año y medio, desde la aplicación de la luz, primero una aplicación a rajatabla, en donde se les disparó el precio del combustible de una forma imposible de sostener, quedando demostrado que era mucho más barato refinarlo en Uruguay que importarlo. Uh-huh. ¿No? Porque el ejercicio teórico es que un importador traiga el combustible y a ese precio lo vendemos. Tal cual. Eso es lo que plantea la ley. Bueno, quedó demostrado que era más barato refinar acá que importar, porque ahora estamos vendiendo al precio de un importador. Bien, como si lo importáramos de afuera. Luego, cuando se dieron cuenta que era insostenible eso, porque la inflación se disparaba, porque los costos se disparaban, porque a la gente no le gusta que se suba el combustible, es muy fuerte. El sentimiento de la gente, bueno, lo dejaron de aplicar. Entonces, ese mismo criterio técnico que dijeron lo vamos a aplicar, y como es técnico, no hay una decisión política atrás, fue el criterio más político y arbitrario que pudieron utilizar. Y ahora está pasando eso. Cada vez que llega el informe, tienen que ver qué hacen. El informe pasado, que subió 3 pesos la nafta, por ejemplo, decía que había que subirla a 6. Entonces fue una decisión política del gobierno no subirla a 6. Uh-huh. ¿Bien? Entonces, creemos que lo que hay es
en algún momento, y si se deroga la ley, volveremos al esquema previo, y al volver al esquema previo las cosas serán diferentes. Y habrá que sentarse a discutir qué hacer con el precio de los combustibles, porque en esta progresión no puede estar, no se puede seguir. Pero si no se deroga la ley, lo que va a pasar es que o van a seguir aumentando, o va a venir el herrerismo y va a decir, señores, intentamos todo lo posible, no podemos hacer más nada, hay que vender ANCAP. Por lo tanto, se ataca nuevamente al patrimonio que es de todos los uruguayos, porque lo que produce ANCAP lo tenemos que repartir entre todos. Y se vuelve con la misma idea esa de privatizar, de vender lo propio, de sacar para afuera, ¿no? Para que vengan determinadas multinacionales y se encarguen de algunas cosas. Yo voy a poner un ejemplo mínimo y termino. La LUC establecía que el 1 de enero de 2022 se dejara de pagar el subsidio al flete. ¿Qué es el subsidio al flete? ANCAP invierte todos los años 30 millones de dólares para que el precio del combustible en cualquier parte del país sea el mismo. Ya sea que vivas en Bella Unión, en Rivera, en Tacuarembó, en Durazno o a la esquina de la refinería de La Teja. Bien. La LUC establecía que a partir del 1 de enero del 22 se dejara de pagar ese subsidio y que fuera absorbido por las compañías distribuidoras. Yo hago una pregunta lógica. Si yo tengo una compañía privada, distribuidora, algunas son multinacionales, voy a hacer quiero utilizar la palabra correcta, voy a andar haciendo caridad, perdiendo dinero para que los uruguayos paguemos el mismo precio en todo el país, si nadie me obliga, o lo vamos a pagar todos los uruguayos y uruguayas dependiendo de la distancia a la que estemos en la refinería. Entonces tendremos un precio de combustible en Artigas que va a ser distinto al de Montevideo. Lo vemos con las estaciones, por ejemplo, de la española DISA. En un país en donde el combustible está tarifado a nivel nacional, ¿para qué yo quiero tener una estación que me indique el precio del combustible en un tótem? Yo ya sé cuánto sale de antes de llegar. Y tendría que valer en todo el país así. Y no, porque están preparando la cancha para que en algún momento la estación DISA tenga un precio y la estación ANCAP tenga otro, la estación de Guichón tenga un precio y la de Sarandí Grande tenga otro, y la de Sarandí de Chile otro y la de San José otro. La diferencia de precio la vamos a terminar pagando todos nosotros. No lo implementaron el 1 de enero del 22 por el factor R. Ellos le hablan el famoso factor X en el precio del combustible, sobrecosto. Bueno, acá hay un factor X que ellos manejan y nosotros manejamos el factor R, el factor referéndum. No lo aplicaron el 1 de enero porque hay un referéndum y no pueden seguir pagando el precio de los combustibles. Termino por ahí porque me parece importante ver que todas esas implicaciones, uno dice tal, artículo tal, pero después todo lo que implica en la vida cotidiana de los uruguayos y uruguayas es muy importante, porque todo ese precio traducido al bolsillo implica que en un año y medio la canasta alimentaria subió un 20%, en un 80% de esa inflación es producto del precio de los combustibles, y en un año y medio los salarios subieron un 6%. Entonces, lo nota cualquier vecino que va al almacén con una bolsita, paga más y se trae menos. Creemos que es muy importante que el 27 de marzo podamos anular los 135 artículos, porque entre tantas cosas está esto que nos toca a todos de muy cerca. Ahora, estamos en un proceso de inmediatez de las discusiones y con un plazo tan estrecho para lo que sea el referéndum. Por eso es tan importante este tipo de actividades e instancias, y que además la prensa difunda y por sobre todas las cosas genere, ¿verdad?, el espacio de discusión real de estos temas. ¿Por qué digo esto? Porque el reduccionismo, la simplificación de términos es muy frecuente, y esto ocurre desde voces oficiales. La semana pasada yo tuve la posibilidad de entrevistar al ministro del Interior,
y también al senador Gandini, y también a la senadora Seaín. Y en parte de su intervención el senador Gandini hablaba sobre el capítulo educativo y también el ministro Heber. Y yo voy a sacar dos frases de lo que fueron énfasis de ellos. Uno, Gandini hablaba de, bueno, pero esto, acá están enojados porque le sacamos el poder a los sindicatos, cuando hablaba de la educación. Y Heber decía, si no hubiéramos tenido la LUC como herramienta para intervenir, no hubiésemos podido ayudar a esos, digo textual lo que Heber dijo, no hubiésemos podido ayudar a esos docentes que querían entrar a elegir horas y no los dejaban. Bien, bueno. Sí. En primer lugar, habría que aclararle tanto a Heber como a la senadora que el señor Robert Silva, doctor Robert Silva, hoy presidente del CODICEN, integró el CODICEN como docente electo, como consejero electo. Es decir, en la elección anterior, en esta última, sabemos que los dos consejeros electos que todavía no han asumido provienen de los sindicatos, de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay, pero en ese caso Robert Silva se hizo con uno de esos lugares por el voto de nuestros colegas docentes de primaria, secundaria, UTU y formación docente. Por lo tanto, a menos que Robert Silva integre o haya integrado algún sindicato, cosa que desconozco, docente de UTU, y sabemos que no integró a FUTU nunca. Por lo tanto, eso ya de por sí es falso, en primer lugar. En segundo lugar, debo decir que en la elección anterior, última, en la que tuvimos los consejos desconcentrados, los colegiados históricos de primaria, secundaria y UTU, que tienen más de 100 años y que en su momento fueron instalados por gobiernos blancos y colorados, gobiernos de los partidos tradicionales, y que este actual gobierno eliminó a través de la ley de urgente consideración. En el caso de UTU, el consejero electo no pertenecía al sindicato, o sea, el sindicato hizo su propuesta, perdió la elección, la FUTU, y la ganó alguien que hoy día justamente integró listas oficialistas al CODICEN. Bueno, esta última elección, por suerte no, creo que hay elementos contundentes que hicieron que nuestro colectivo, docentes de primaria, secundaria, UTU y formación docente, depositaran la confianza en los candidatos de los sindicatos, ¿no? Pero, ya les digo, en la elección anterior no fue así, por lo tanto eso en sí es falso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es cierto, hubo una ocupación del Instituto Tecnológico Superior en instancias que se estaba realizando en la primera etapa de designaciones de horas docentes en Montevideo. Esa ocupación en realidad tiene que ver no tenía una intención de impedir que los compañeros, que los colegas que así lo decidieron tomaran sus horas, sino que en realidad era una medida de lucha que estableció el sindicato a partir de que la Dirección General de UTU desoyó totalmente al sindicato y los planteos del ámbito bipartito, quien advirtió que en este escenario en que se iba a desarrollar la designación de horas, muchos compañeros y compañeras iban a quedar sin hora, muchos grupos que no estaban habilitados iban a verse postergados, por lo tanto, potenciales estudiantes de UTU para el año 2022 no iban a tener los cursos, más allá de que a través de los medios, tanto Robert Silva como el director general de UTU haya manifestado que esto no es cierto, esto es así, nosotros tenemos los datos concretos, cuantitativos respecto a la baja de grupos en UTU respecto al año 2021. Si comparamos el escenario 2021 con el 2022, tenemos más de 300 grupos menos. Así que la medida de lucha se llevó adelante, la ocupación fue desalojada por la policía, se hizo en un escenario totalmente pacífico. Una vez que llegan las fuerzas represivas, digámoslo con todas las letras, los compañeros que estaban ocupando el local se retiraron y la elección se realizó con normalidad. Nunca existió la intención por parte del sindicato de impedir que colegas docentes tomaran sus horas ese día. Es una estrategia más de la campaña por el no, buscando en este caso poner trabajadores contra trabajadores. Pero está claro, ¿no? Seguimos con lo mismo. Deberían esgrimir argumentos en favor
de los 135 artículos de la LUC que están defendiendo, que están buscando mantener, y no estos intentos de atacar la campaña por el sí. En el caso de los trabajadores de la educación, poner trabajadores contra trabajadores. Queremos recordarles que los compañeros, los colegas, ya depositaron la confianza en la coordinadora de sindicatos cuando eligieron por amplísima mayoría, 3 veces más de votos, sí, a los 2 consejeros docentes. Y eso ya les está diciendo algo. No van a poder enfrentar trabajadores contra trabajadores. Esto fue una medida sindical, se desalojó, porque eso también hoy lo habilita de alguna manera la LUC, se desalojó, el acto administrativo de asignación de horas se llevó adelante con normalidad, el sindicato tomó una medida de lucha en virtud de que fue totalmente desoído en el ámbito de negociación colectiva, el cual, si bien sigue funcionando, lamentablemente debemos decirlo, no es un ámbito fructífero en materia de negociación. Sí, mantenemos el diálogo, eso es cierto, pero en materia de negociación no ha sido fructífero. Ahora, en ese título que me parece oportuno para este momento de la charla, de que se intenta también establecer un relato de trabajador contra trabajador, acá yo puedo también instalar el hecho de lo que significa para ustedes como integrantes de sindicatos, lo que implica la ley de urgente consideración en cuanto a las ocupaciones, al uso de esta herramienta, y cómo es la visión ideológica claramente del gobierno sobre esto. No sé quién quiere empezar. Sí, lo primero, creo que el gobierno, a través de sus voceros y sobre todo de su actitud y de su forma de comunicar, lo que intenta es colocar en un plano casi demoníaco, ¿no?, a la actividad sindical, ¿no? A nosotros nos pasó que el propio presidente de ANCAP salga a decir a la prensa que el problema mayor que tiene ANCAP es el sindicato. Como si ANCAP no tuviera otros problemas que el sindicato. Entonces, creo que esa contraposición viene en un ataque directo a lo que es el movimiento sindical y la cultura de defensa de los trabajadores. La única herramienta que tenemos los trabajadores para defendernos, para luchar por conquistas y derechos, es el movimiento sindical. Es estar unidos y trabajar y pelear desde la posición de menor fuerza para equiparar situaciones. Yo tengo un comentario más general de la situación, ¿verdad? A ningún sindicato, ninguno del país ni del mundo, le gusta ocupar un local de trabajo, una unidad productiva. A ningún sindicato le gusta ocupar. No es que, qué lindo, vamos a ocupar. Es una medida extrema cuando ya no hay más por qué pelear, ya no hay más camino que recorrer. Es una medida que está amparada aparte en el derecho a huelga. Entonces, entendemos que este articulado en donde se quiere intentar poner en un mismo plano el derecho de los trabajadores ¿no? Porque el articulado lo dice así, el articulado de la LUC dice que se quiere equiparar el derecho de los trabajadores huelguistas con el derecho de los patrones y no huelguistas. Encierra de por sí en su propia construcción un impedimento al libre usufructo del derecho a huelga. Porque la historia del movimiento sindical, para convertir, porque los derechos no son dados, ¿no? Se conquistan, se construyen y se conquistan. El movimiento sindical en el mundo, para construir el derecho a huelga y que sea algo reconocido y consagrado, tuvo que pasar por muchísimas generaciones de dura lucha y batalla, de intentar equiparar la fuerza del dueño del capital con la fuerza de la mano de obra.
¿no? Esto es marxismo básico. Que se intente en una ley, en un artículo, equiparar eso, bueno, va en contra de ese derecho a huelga, pero lo que sí genera es un perjuicio a toda la actividad sindical, no porque vayamos a ocupar todos los días, porque eso no es cierto, sino porque ya la predisposición normativa hace que la actividad sindical, la actividad de defensa de los derechos de los trabajadores, entre bajo una visión de subjetividad negativa por parte del gobierno. Usted me preguntará por qué. Bueno, habría que preguntarles a ellos. Seguramente los sindicatos tenemos cosas para decir, cosas por las que luchar, que la gente a la que representa este gobierno, que generalmente son los mayaoros, los dueños del capital, los dueños de las industrias, de las producciones, no quieren. Porque si yo te puedo pagar 10 pesos menos, o en negro, como también me lo habilita la LUC, y vos no te podés quejar ni protestar, yo no voy a poder seguir no pagándote lo que te corresponde, o pagándote en negro, o pagándote menos. Creo que va por ese lado, y bueno, es otra de las cosas que lamentablemente cuando se rompe una cosa así en un país, tarda mucho en volver a construirse. Creo que este gobierno la rompió y vamos a tener que trabajar mucho los sindicatos, las fuerzas sociales, la izquierda social va a tener que trabajar mucho para, más allá de la derogación de esos 135 artículos, para volver a colocar a un movimiento sindical uruguayo que es histórico en la consideración general, porque el daño que se le hace es muy grande al estigmatizar así y al ponerlo, ¿no?, ante cada cosa, cada cuestión, se lo pone al movimiento sindical como el gran culpable, cuando es al revés. ¿No? Es al revés. Sí, Daniel. No, totalmente de acuerdo. Ha sido una estrategia constante, sobre todo llevada adelante como punta de lanza por determinados actores de gobierno. Llámese Graciela Bianchi, por ejemplo, quien claramente lleva adelante una estrategia de criminalizar lo que es la protesta, criminalizar la lucha sindical. Todo lo hemos visto y hemos tenido a lo largo de este tiempo que lleva el gobierno, la coalición, diversas instancias donde claramente hay una estrategia subrepticia del gobierno de colocar, como decía el compañero, a la organización sindical contra el conjunto incluso de los propios trabajadores, dividiendo, pero a la vez generar una imagen negativa de los sindicatos en el conjunto de la sociedad. Y eso evidentemente tiene un costo porque debilita el entramado social. En la propia construcción social, los sindicatos históricamente han jugado un papel, y además tenemos en Uruguay un movimiento sindical con una historia muy importante, que creo que claramente nos diferencia de países vecinos, ¿verdad? Hay lo decían en el arranque, una agenda ya marcada para las actividades aquí en Durazno concretamente. Estuvimos conversando un poco sobre lo que pudieron recabar de mañana, lo que pudieron conversar con los vecinos. ¿Cuáles son los planteos más recurrentes por parte de ellos? ¿Cómo ha sido la respuesta? Falta poco, pero a su vez no se ha entrado mucho de lleno por parte de la gente que no está que no está tan entreverada como podemos estar cada uno de nosotros en nuestros roles en este espacio de discusión, sino que ahora empieza a conocer otras cosas, o tal vez mucha gente que se encuentra dentro de ese guarismo de indecisos escucha con mucha más atención a las dos partes, y obviamente será fundamental para la decisión que tome. Pero aquí en Durazno, por ejemplo, hace pocos días, lo decía, con la visita de importantes actores del gobierno, la principal demanda era la seguridad pública. O sea, algo que viene desde hace un tiempo, que era bandera para lo que en aquel momento era la oposición y el gobierno, pero sin embargo no han dado las soluciones. Eso es lo que la gente entiende, que no se le han dado las soluciones que se habían prometido. Sí, estamos de acuerdo. En materia de seguridad pública no vemos hasta ahora ningún elemento que marque que la LUC ha sido beneficiosa en esta dimensión. Era uno de los caballitos de batalla del gobierno respecto de la defensa de lo que es la ley de urgente consideración, y bueno, la prensa ya no se puede tapar el sol con el dedo. A diario vemos las situaciones, la cantidad de delitos con hechos de sangre, crímenes importantes que estamos viendo
a diario en la prensa, y bueno, esto es un elemento que para la gente empieza a hacer caer el velo ese que se instaló respecto de lo bueno de la LUC en cuanto a lo que podía generar en seguridad pública. Esto es un elemento central, como os decía, y creo que el compañero instalaba otro, que es el tema de los combustibles. Por ahí pasa. Sí, yo hago con completo acuerdo con lo que dice Daniel. Acá básicamente se intentaba colocar un programa de mano dura dentro de un articulado que está en la LUC, para terminar con los problemas de seguridad que venían aquejando al pueblo uruguayo, y se demostró que no se puede. Y no se puede y no se pudo, y no se va a poder hasta que no haya un pacto social para trabajar en la seguridad, que incluya a todos los actores sociales para trabajar en una mejora en la seguridad. Nadie tiene una receta para solucionar esto, ¿no? O sea, no hay ningún iluminado que pueda bajar y decir esto se soluciona así, más palo. Ya quedó demostrado como que no. Pero aparte se generan ciertas inequidades, ¿no? Por ejemplo, una madre con hijos que comete un error, porque es verdad, comete un error, ingresa unos gramos de marihuana a la cárcel para dárselo al padre de sus hijos que está preso, y es un error, sí, es un error, y va 4 años presa. Sí. Pero un narcotraficante con 450 kilos de pasta base incautado en la aduana puede irse a cazar a Rosario con permiso y volver a sentarse y que lo juzguen. Y eso está habilitado por la ley. Entonces, es una justicia para algunos y una mano dura para otros. Para los pobres, palo y mano dura. Para los que tienen plata, bueno, vemos. Con esto no quiero decir que los problemas de seguridad se solucionen anulando los 135 artículos, ni dejándolos. No, porque el problema lo tenemos igual y lo vamos a seguir teniendo y probablemente lo tengamos más adelante. Lo que digo es que esta solución planteada por el gobierno no ha tenido, no solo no ha funcionado, sino que ha generado una desigualdad enorme en cuanto a la aplicación de la justicia. ¿Para quién se aplica la mano dura? Generalmente para los pobres, y para los que no tienen plata, ni conocidos, ni familiares, ni apellidos. Y para los ricos, bueno, vemos. Vamos a estudiar. Sí, y hablando de desigualdad, decíamos tema de seguridad de combustibles, y bueno, el tema de combustibles lo que va a generar obviamente es consecuencia en el bolsillo del uruguayo. Y eso también sabemos que es fundamental. La carestía de la vida, sí, o sea, todo empieza a salir más caro. O sea, un camión que traslada los alimentos, por ejemplo, el mayorista sube el combustible y va a remarcar los precios del mayoreo. Y el almacenero, ¿qué va a hacer? Si mañana, por ejemplo, ¿no? Mañana sale el gobierno y dice, bueno, ahora para marzo el precio de paridad de importación me indica que tengo que vender la nafta a 65 pesos. 8 pesos menos de lo que está. El comerciante, el que le llega el producto, ¿va a remarcar para abajo si no sabe si al otro mes no tiene que remarcar para arriba de vuelta? ¿Cuánto? Entonces, ese vaivén, esa inestabilidad genera una enorme inestabilidad de la economía que se traduce en inflación, que se traduce en que los uruguayos paguemos más por la comida, por la vestimenta, por los servicios, por lo que sea. Eso me parece que es importante posicionarlo, porque es clave para adelante entender que el precio de los combustibles no solo influye al que tiene un auto, una moto o una unidad productiva, un tractor, un camión. Influye a todos. Les agradezco mucho por haber venido, así que la actividad continúa ahora. Continúa ahora a la tarde en el Parque de la Hispanidad, vamos a estar allí haciendo una movida también, sobre el mismo formato, digamos, que desarrollamos en la feria dominical, y bueno, la semana también, el jueves va a venir Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, el compañero Daniel Liberio también. Vamos a hacer un poco de prensa ese día acá, vamos a visitar distintos medios y luego concurrir a la ciudad de Sarandí allí, donde vamos a tratar de desarrollar algunas barriadas ahí con los compañeros de Sarandí allí, obviamente por el sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC de cara al 27 de marzo. Espectacular, los espero entonces y éxitos. No. Muchas gracias. Muchas gracias.